Cuando pensamos en Colombia, muchas imágenes vienen a la mente. Para algunos es un país marcado por décadas de conflicto y violencia. Para otros es la tierra del café, la música vallenata y las playas del Caribe. Existe una narrativa que ha circulado durante años, especialmente en medios internacionales, que Colombia es un lugar peligroso, donde la vida cotidiana está constantemente amenazada, donde el narcotráfico define cada esquina y donde es imposible caminar con tranquilidad por las calles. Esta imagen se ha repetido tanto que para muchas personas se ha convertido en una verdad absoluta, una realidad incuestionable que define a todo un país de más de 50 millones de habitantes. Pero hay otra Colombia que rara vez aparece en los titulares. Una Colombia donde millones de personas se levantan cada mañana, toman su tinto en la esquina, suben al Transmilenio o al metro, trabajan en oficinas, enseñan en universidades, venden arepas en la calle, programan aplicaciones desde Medellín, estudian medicina en Bogotá, cultivan flores en la sabana y regresan a casa para cenar con sus familias. Una Colombia donde los niños juegan fútbol en los parques, donde las abuelas preparan sancocho los domingos, donde los jóvenes llenan las universidades públicas y privadas, y donde la vida transcurre con una normalidad que contradice completamente el estereotipo. ¿Es esto un mito o una realidad? ¿Viven los colombianos en un estado permanente de peligro? ¿O existe una brecha enorme entre la percepción internacional y la experiencia diaria de quienes habitan este país? Antes de continuar con esta investigación, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal Así se vive más allá del mito. Aquí exploramos cómo es realmente la vida en diferentes lugares del mundo, más allá de los estereotipos y las ideas preconcebidas. Si este tipo de contenido te interesa, déjanos un like y quédate hasta el final de este video, porque vamos a descubrir juntos una Colombia que quizás no conocías. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estos documentales. Para entender cómo se construyó la imagen de Colombia en el imaginario global, debemos remontarnos a las décadas de los 80 y 90. Durante ese periodo, el país atravesó uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. El auge del narcotráfico, especialmente con la consolidación del cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, proyectó una imagen de violencia extrema que dominó las portadas de periódicos en todo el mundo. Los atentados con coches bomba, los asesinatos de políticos, jueces y periodistas, y la guerra abierta entre carteles y el Estado colombiano crearon una narrativa de caos que se exportó globalmente. Las producciones cinematográficas y televisivas contribuyeron significativamente a perpetuar esta imagen. Películas como Blow y series como Narcos presentaron a Colombia casi exclusivamente a través del lente del narcotráfico. Aunque estas producciones están basadas en hechos reales, su enfoque selectivo creó una visión unidimensional del país. Para millones de espectadores internacionales, Colombia se convirtió en sinónimo de Pablo Escobar, cocaína y violencia urbana. Esta representación mediática no mostró la complejidad de una nación entera, sus regiones diversas, su riqueza cultural, ni las vidas ordinarias de millones de ciudadanos que nunca tuvieron contacto directo con ese mundo. Paralelamente, durante varias décadas, Colombia enfrentó un conflicto armado interno que involucró a grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, grupos paramilitares y fuerzas estatales. Este conflicto, que duró más de 50 años, dejó profundas cicatrices en el país, especialmente en zonas rurales. Los secuestros, las masacres y el desplazamiento forzado de millones de personas fueron realidades devastadoras que marcaron generaciones. Sin embargo, esta violencia no se distribuía uniformemente por todo el territorio nacional. Mientras algunas regiones vivían en medio del conflicto, grandes ciudades y otras zonas mantenían una vida relativamente normal, aunque siempre bajo la sombra de la inseguridad nacional. Los medios internacionales, con su tendencia a simplificar narrativas complejas, rara vez diferenciaron entre las distintas realidades colombianas. Un atentado en una zona rural se presentaba como representativo de todo el país.
Una operación contra un cartel se convertía en la única historia que se contaba sobre Colombia. Esta cobertura, aunque comprensible desde la lógica periodística del impacto, creó una imagen distorsionada que no incluía los avances, las transformaciones ni la resiliencia del pueblo colombiano. Es importante también mencionar que durante los años 90 y principios de los 2000, varios gobiernos de países desarrollados emitieron advertencias de viaje severas para Colombia, catalogándola como uno de los destinos más peligrosos del mundo. Estas advertencias, aunque basadas en datos reales de ciertas regiones y periodos, fueron interpretadas por muchos como una condena total del país. Para alguien que nunca había visitado Colombia, estas advertencias confirmaban todo lo que habían visto en películas y noticieros, que Colombia era, efectivamente, un lugar donde la vida cotidiana era imposible. Con el tiempo, esta narrativa se arraigó tan profundamente en la conciencia global que incluso cuando las condiciones comenzaron a cambiar dramáticamente en Colombia, la percepción internacional tardó años en actualizarse. El mito se había establecido y, como todos los mitos, adquirió vida propia, independientemente de la realidad que pretendía describir. Colombia es el cuarto país más grande de América del Sur, con una superficie de más de 1 millón de kilómetros cuadrados y una población que supera los 50 millones de habitantes. Su geografía es extraordinariamente diversa. Tiene costas en el Caribe y el Pacífico. Atraviesa la cordillera de los Andes que se divide en 3 ramales. Contiene vastas llanuras orientales, selvas amazónicas y páramos de altura. Esta diversidad geográfica se traduce en una diversidad cultural, económica y social igualmente compleja. Las principales ciudades colombianas presentan realidades muy diferentes entre sí y, más importante aún, muy diferentes a las zonas rurales donde el conflicto armado tuvo mayor impacto. Bogotá, la capital, es una metrópolis de más de 8 millones de habitantes en su área metropolitana. Es el centro político, económico y cultural del país, con universidades de prestigio, una escena artística vibrante, centros comerciales modernos, teatros, museos y una infraestructura de transporte público que incluye el sistema Transmilenio y recientemente inauguradas líneas de metro. La vida en Bogotá no es muy diferente de la vida en otras grandes capitales latinoamericanas. Tráfico intenso, rutinas laborales exigentes, una clase media creciente y los mismos desafíos urbanos que enfrentan ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires o São Paulo. Medellín, que en los años 80 fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo, experimentó una transformación urbana y social notable. La ciudad implementó proyectos de transporte público innovadores como el metro y los metrocables, que conectan barrios marginales con el centro, creó bibliotecas y parques en zonas anteriormente abandonadas y desarrolló una economía basada en la innovación y la tecnología. Hoy Medellín es reconocida internacionalmente por su transformación urbana y es hogar de una creciente comunidad de emprendedores y nómadas digitales. Cali, conocida como la capital mundial de la salsa, es un centro industrial y agrícola. Cartagena, en la costa Caribe, combina su centro histórico colonial con zonas turísticas modernas. Barranquilla es un puerto importante y cuna del carnaval más grande de Colombia. Cada una de estas ciudades tiene su propia identidad, sus propios ritmos de vida y sus propios desafíos, pero ninguna encaja completamente en el estereotipo del país en guerra permanente. La sociedad colombiana es profundamente estratificada. Existe una clase alta concentrada en ciertos barrios de las grandes ciudades, una clase media que ha crecido significativamente en las últimas 2 décadas, y grandes sectores populares que enfrentan desafíos económicos considerables. Esta estratificación se refleja en el acceso a educación, salud y oportunidades laborales. Sin embargo, también existe una fuerte movilidad social y un espíritu emprendedor que caracteriza a muchos colombianos, desde el vendedor ambulante que aspira a abrir su propio negocio, hasta el estudiante de escasos recursos que trabaja de día y estudia de noche para obtener un título profesional. Caminar por las calles de Bogotá un martes por la mañana revela una realidad que contradice el mito.
Las avenidas principales están llenas de personas en traje de oficina esperando el Transmilenio, estudiantes con mochilas caminando hacia la universidad, vendedores ambulantes ofreciendo empanadas y jugo de naranja natural, madres llevando a sus hijos al colegio. En la carrera séptima, una de las arterias principales del centro histórico, las librerías abren temprano, los cafés se llenan de profesionales revisando sus laptops y los músicos callejeros comienzan a tocar para quienes pasan. El colombiano promedio se levanta temprano. En Bogotá, muchas personas deben salir de casa antes de las 6 de la mañana para evitar el tráfico y llegar a tiempo a sus trabajos. El desayuno típico puede incluir una arepa con queso, huevos revueltos y chocolate caliente, o simplemente un tinto. El café negro, que es prácticamente un símbolo nacional, acompañado de un pan. Las jornadas laborales suelen ser de 8 horas, aunque en muchos sectores las personas trabajan más tiempo, especialmente en el comercio y los servicios. El transporte público es parte fundamental de la vida urbana. En Bogotá, el Transmilenio mueve a millones de personas diariamente, aunque es conocido por su congestión en horas pico. En Medellín, el metro es motivo de orgullo ciudadano y se mantiene limpio y eficiente gracias a una cultura cívica que los propios ciudadanos han cultivado. Los taxis y las aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Bit son ampliamente utilizados, y las personas negocian tarifas o revisan precios con la misma naturalidad que en cualquier otra ciudad latinoamericana. El almuerzo es sagrado en la cultura laboral colombiana. Entre las 12 y las 2 de la tarde, las calles se llenan de personas buscando restaurantes de corrientazo, menús económicos que incluyen sopa, arroz, proteína, ensalada y jugo natural por precios accesibles. En las zonas empresariales, proliferan restaurantes de comida internacional, pero el colombiano promedio sigue prefiriendo el almuerzo tradicional: bandeja paisa en Medellín, ajiaco en Bogotá, sancocho en la costa. La vida familiar sigue siendo central en la cultura colombiana. Los domingos, muchas familias se reúnen para el almuerzo familiar, una tradición que se mantiene especialmente fuerte en ciudades intermedias y zonas rurales. Los abuelos juegan un papel importante en la crianza de los niños, y no es raro que varias generaciones vivan cerca unas de otras o incluso en la misma casa. Los parques se llenan los fines de semana de familias haciendo picnic, jugando fútbol o simplemente disfrutando del clima. Si hasta ahora este recorrido por la Colombia real te está sorprendiendo o te está gustando conocer esta perspectiva diferente, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda enormemente a seguir investigando y compartiendo estas historias que van más allá de los estereotipos. Continuemos explorando. El costo de vida en Colombia varía dramáticamente según la ciudad y el estilo de vida que se lleve. En términos generales, Colombia es significativamente más económica que países como Estados Unidos, Canadá o la mayoría de Europa Occidental, pero es comparable o ligeramente más cara que otros países de la región, como Perú o Ecuador. Un profesional recién graduado en Bogotá puede ganar entre 2 y 3 millones de pesos colombianos mensuales, aproximadamente entre 500 y 700 dólares americanos. Este salario permite vivir de manera modesta, compartiendo apartamento, usando transporte público y cocinando en casa la mayoría del tiempo. Un profesional con experiencia en sectores como tecnología, finanzas o ingeniería puede ganar entre 4 y 8 millones de pesos, lo que permite una vida más cómoda con apartamento propio, ocasionales salidas a restaurantes y capacidad de ahorro. El arriendo de un apartamento de una habitación en un barrio de clase media en Bogotá puede costar entre 1 millón y 1.500.000 pesos mensuales. En barrios más exclusivos, los precios pueden triplicarse o cuadriplicarse. En ciudades como Medellín o Cali, los arriendos tienden a ser ligeramente más económicos. Los servicios públicos, agua, luz, gas, internet, pueden sumar entre 200 y 400.000 pesos adicionales mensuales, dependiendo del consumo y el estrato socioeconómico de la vivienda. La comida es relativamente económica si se compra en mercados populares y plazas de mercado.
Una compra semanal de alimentos básicos para una persona puede costar entre 100 y 150,000 pesos. Comer en restaurantes económicos cuesta entre 10 y 20,000 pesos por persona, mientras que restaurantes de gama media cobran entre 30 y 60,000 pesos. Los supermercados de cadena son más caros, pero ofrecen mayor variedad de productos importados. El transporte público es accesible. Un pasaje de Transmilenio en Bogotá cuesta aproximadamente 2,700 pesos, y existen tarjetas recargables que facilitan el uso del sistema. Un tanque de gasolina para un auto pequeño puede costar entre 100 y 150,000 pesos, dependiendo del precio internacional del petróleo. La educación privada es costosa. Colegios privados de buena reputación cobran mensualidades que pueden ir desde 500,000 hasta más de 2 millones de pesos, y universidades privadas prestigiosas cobran semestres que superan los 10 millones de pesos. Sin embargo, Colombia también tiene un sistema público de educación. Las universidades públicas como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia o la Universidad del Valle ofrecen educación de calidad a costos significativamente menores y representan oportunidades importantes de movilidad social para estudiantes de escasos recursos. El sistema de salud, aunque imperfecto, proporciona cobertura universal a través de un sistema mixto público-privado. Los contrastes económicos son evidentes. En barrios como El Poblado en Medellín o Usaquén en Bogotá, se pueden ver tiendas de marcas internacionales de lujo, restaurantes gourmet y autos de alta gama. A pocos kilómetros, en barrios populares, las familias luchan para llegar a fin de mes. Esta desigualdad es uno de los desafíos más importantes que enfrenta el país, pero también es importante notar que existe una clase media considerable que vive con relativa comodidad, tiene acceso a educación y salud, y puede disfrutar de entretenimiento y cultura. Cuando extranjeros visitan Colombia por primera vez, especialmente aquellos que llegan con las expectativas creadas por los estereotipos, la sorpresa más común es la calidez y amabilidad de las personas. Los colombianos son conocidos por su hospitalidad, su disposición a ayudar a desconocidos y su actitud generalmente positiva ante la vida. Esta calidez no es un mito turístico. Es una característica cultural genuina que se manifiesta en conversaciones espontáneas en buses, en vendedores que te cuentan su vida mientras te preparan un jugo, en vecinos que te invitan a eventos familiares aunque apenas te conozcan. Otro elemento que sorprende es la seguridad relativa en las principales zonas urbanas. Extranjeros reportan caminar por centros históricos, usar transporte público y visitar restaurantes sin incidentes, algo que no esperaban basándose en las advertencias que habían escuchado. Esto no significa que Colombia sea completamente segura. Como cualquier país, tiene zonas peligrosas y requiere precauciones, pero la experiencia real contrasta con la imagen de peligro permanente que muchos imaginaban. La diversidad geográfica impresiona profundamente. Poder visitar playas caribeñas, ciudades en los Andes y selvas amazónicas en un mismo país, todo con climas radicalmente diferentes, es algo que pocos países pueden ofrecer. Los paisajes cafeteros, declarados Patrimonio de la Humanidad, con sus montañas verdes cubiertas de plantaciones, son completamente diferentes al desierto de La Guajira o a las playas de San Andrés. La escena gastronómica también sorprende. Más allá de la arepa y el café, Colombia tiene una riqueza culinaria regional extraordinaria. El sancocho de la costa, la lechona tolimense, el mote de queso, la bandeja paisa, el ajiaco bogotano. Los mercados populares están llenos de frutas que muchos extranjeros nunca han visto. Lulo, guanábana, zapote, borojó, curuba. Y en las grandes ciudades, la escena gastronómica internacional es vibrante, con restaurantes de cocina peruana, japonesa, italiana y de fusión que rivalizan con los de cualquier capital mundial. La vida cultural es otro descubrimiento. Bogotá tiene una de las redes de bibliotecas públicas más extensas de América Latina, festivales de teatro, cine y música durante todo el año, museos de clase mundial como el Museo del Oro y el Museo Botero.
Medellín celebra la Feria de las Flores. Barranquilla tiene su carnaval. Cali vive al ritmo de la salsa. La literatura colombiana con figuras como Gabriel García Márquez ha dejado una huella global, y nuevas generaciones de escritores, artistas y músicos continúan esa tradición. Finalmente, muchos extranjeros se sorprenden por la resiliencia y el optimismo colombiano. A pesar de décadas difíciles, de desafíos económicos persistentes y de desigualdades sociales, existe un espíritu de superación, una capacidad de encontrar alegría en lo cotidiano, una risa fácil y una disposición a seguir adelante. Esta característica, quizás más que cualquier otra, define la experiencia de vivir en Colombia. Entonces, ¿vivir en Colombia es como muchos creen? La respuesta es claramente no. El mito de una Colombia permanentemente violenta, dominada por el narcotráfico y donde la vida cotidiana es imposible, no resiste el contraste con la realidad de millones de colombianos que viven vidas ordinarias, completas y, en muchos aspectos, similares a las de personas en otros países latinoamericanos. Esto no significa negar la historia del país ni ignorar los problemas que persisten. Colombia ha enfrentado y sigue enfrentando desafíos significativos: desigualdad económica, corrupción, violencia en ciertas regiones, desplazamiento de comunidades rurales y un proceso de paz que requiere consolidación. Pero estos problemas reales no definen la totalidad de la experiencia colombiana. Definir a Colombia únicamente por su pasado violento sería como definir a Alemania solo por la Segunda Guerra Mundial o a Ruanda exclusivamente por el genocidio. Sería reducir la complejidad humana a sus momentos más oscuros. La Colombia real es un país de contrastes donde coexisten lujo y pobreza, modernidad y tradición, desafíos y esperanzas. Es un país donde un programador en Medellín puede trabajar remotamente para empresas de Silicon Valley, donde estudiantes de la Universidad Nacional debaten política y filosofía en cafés del centro de Bogotá, donde una madre soltera vende empanadas en la calle para pagar la universidad de sus hijos, donde un campesino cultiva café en las montañas de Caldas, siguiendo tradiciones de generaciones, y donde jóvenes músicos en Cali practican salsa con la misma pasión que otros en otras partes del mundo practican rock o hip hop. El mito persiste, en parte, porque resulta más fácil mantener una narrativa simple que comprender una realidad compleja. Pero para quienes se toman el tiempo de mirar más allá de los estereotipos, Colombia revela una riqueza humana, cultural y natural que no cabe en las simplificaciones. Vivir en Colombia no es vivir en un paraíso sin problemas, pero tampoco es vivir en el escenario de guerra permanente que muchos imaginan. Es simplemente vivir con todas las complejidades, alegrías, frustraciones y esperanzas que eso implica en cualquier lugar del mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Colombia real, más allá del mito. Si este video te ha dado una perspectiva diferente o te ha hecho reflexionar sobre cómo percibimos a otros países y culturas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Así se vive más allá del mito. Déjanos un like si te gustó el contenido y en los comentarios cuéntanos, ¿conocías esta realidad de Colombia o tenías una imagen completamente diferente? ¿Hay algún otro país del que te gustaría que exploráramos los mitos y las realidades? Tu participación nos ayuda a crear mejores contenidos. No olvides explorar nuestros otros videos donde desenmascaramos estereotipos de diferentes lugares del mundo. Nos vemos en el próximo documental.